Bueno, en este programa hacemos muchísimas entrevistas a autores, a sus libros, pero luego está Carmen Posadas, que cuando ella presenta el libro, rápido todo el equipo del programa nos movilizamos para tener unos minutos contigo, Carmen, y poder disfrutar de cada uno de estos libros que vas sacando al mercado, para que lo lean tus lectores y para que aprendamos también, porque en este libro vamos a aprender también muchas cosas que no conocemos. Bueno, primero me da mucha alegría, además estábamos comentando antes que es como la quinta entrevista que hacemos, el quinto libro, por tanto, son cada 2 años, o sea que calculen. Y es verdad, o sea, bueno, yo lo que quería con este libro, te cuento un poco cómo surgió la idea. Yo quería hacer como una historia del fenómeno del espionaje, que me parece muy interesante, porque como me dijo una espía que entrevisté, una que está en activo, me dijo, la realidad no es el teatro que vemos, sino la tramoya que está detrás, nosotros nos movemos en la sombra. Y a mí eso me pareció como muy, ¿sabes?, que definía muy bien lo que es el mundo del espionaje. Entonces, primero pensé hacer toda la historia del espionaje, pero luego me di cuenta que era inabarcable y digo, voy a cortar por la mitad, solo voy a hacer mujeres, porque al fin y al cabo de los hombres se ha hablado mucho y las mujeres son más desconocidas. Bueno, y además es que tú hablas en el título, la novela en la que se habla del arte del espionaje. Lo consideramos ya casi un arte, sobre todo si vemos detrás esas mujeres que el cine muchas veces y las novelas nos han presentado como mujeres enigmáticas, misteriosas, poderosas, bellas, ¿no? Tenemos quizá una imagen un poco romántica de lo que es ser espía, ¿no? Sí, lo primero que hay que saber es que no hay un perfil para espías. Hay espías enigmáticas, guapísimas, que fuman en boquilla y todo ese tipo de cosas, pero luego hay abnegadas amas de casa, hay princesas, hay reinas, hay ladronas, hay absolutamente de todo. O sea, no existe un perfil y los casos que se tratan en este libro son muy variados. El libro empieza, las primeras páginas en las que hablas de tu propia experiencia relacionada con el mundo del espionaje. El haber crecido en una familia vinculada al mundo pues, de las embajadas también condiciona, y además en una época, ¿no?, finales del siglo XX, donde había todo pues, un movimiento, ¿no?, un siglo XX movido, a nivel pues, diplomático, también te hizo a ti, siendo una niña, plantearte, esto, hay gente que es espía, ¿no? Sí, bueno, no era tan niña, porque yo tenía 19 años cuando mi padre lo destinaron ahí y yo me casé en Moscú. Todo el mundo me pregunta, ¿te casaste con un rubio? Digo, ¿con un ruso? No. Oh, no. Con un rubio sí, pero no con un ruso. Y entonces era como vivir en una novela de espías, porque bueno, los rusos tenían la obsesión del espionaje y la embajada estaba llena de espías, que yo me pregunto qué secretos nucleares pensaban obtener de la embajada del Uruguay, pero a pesar de todo quitabas un cuadro y hacía ¡boing! Y caía un micrófono. Eso te pasó a ti siendo una niña, lo vivías tú en tu casa y decías cualquiera de las personas del servicio que estaban ahí con vosotros viviendo en la familia, que eran rusos y rusas, podía serlo, ¿no? Porque la discreción y el no parecerlo parece que es como un poco la clave, ¿no?, del buen espía. Sí, como te conté, el libro acaba con una entrevista a una espía, ella se acaba de jubilar, y entonces yo me cité con ella después de mucho negociar, porque no quería hablar conmigo, claro. Le dije, no te voy a preguntar nada de las operaciones, ya sé que eso es secreto y todo lo demás, pero sí me interesa la parte humana, ¿no? Cómo te fichan, qué precio tiene que pagar una persona por ser de los servicios secretos, qué diferencia hay entre un hombre y una mujer, etcétera, etcétera. Entonces me cité con ella en una cafetería. Y como llevaba mucho tiempo hablando y escribiendo y estudiando sobre los espías, me puse así, a ver, yo inmediatamente voy a descubrir quién es la espía. Bueno, la última persona que yo hubiera pensado que era espía era ella. Y se lo dije, le dije, oye, mira, no descubrí que eras tú para nada. Me dijo, es que soy muy buena espía. Soy muy buena espía, claro. Y lo hago muy bien, ¿no? Claro, ese es uno de los artes, por eso decimos que es como un arte, ¿no? El cine, como decía, nos ha vendido una imagen muy romántica de la figura del espía, pero desde la antigüedad, y de hecho tú ya empiezas con los primeros casos vinculados a la Biblia, en los que las mujeres espiando y aportando su particular manera de moverse, de entender la vida, de relacionarse, ha venido muy bien para el mundo del espía, ¿no? Sí, yo empiezo con una espía en la Biblia, porque todos los tratados serios que hay sobre el mundo del espionaje coinciden en que la primera misión de espionaje exitosa, digamos, había una mujer. Y te cuento, porque esto es en la época de Moisés, o sea, nos remontamos al año 3000, casi 4000 años antes de Cristo, ¿no? Y entonces Moisés decide mandar unos espías para ver cómo es la tierra prometida.
entonces manda 12 espías, uno por cada tribu de Israel. Y aquello fracasa estrepitosamente porque uno dice una cosa, el otro dice otra. Yahvé se enfada y castiga al pueblo elegido a estar vagando por el desierto otros 40 años. Al cabo de ese tiempo, Josué, que es el sucesor de Moisés, decide una vez más mandar unos espías a ver cómo es la tierra prometida y en concreto cómo es la ciudad de Jericó. Como te acuerdas, esta ciudad es famosísima porque el pueblo elegido consigue rendir la ciudad dando vueltas, tocando las trompetas. O sea, se supone que con las trompetas se deshacen las murallas. Bueno, pues la que propició que esto ocurriera es una mujer que se llama Rahab y que el Mossad, que ya sabes que es uno de los servicios secretos más importantes del mundo, el israelí obviamente, la tiene como su emblema. Su emblema, ¿no? En honor a esa mujer, ¿verdad? Exacto. Pionera. ¿Qué crees tú, estudiando la biografía, porque aquí a lo largo del libro hay parte novelada y hay parte también de documentación, es decir, esta vez sí que es un libro en el que tú te has metido en archivos, buscando información en documentos, para encontrar vidas singulares de mujeres que decidieron pasarse a ese otro lado oscuro, ¿no? ¿Cómo seleccionas cada uno de esos personajes? ¿Cómo te las vas encontrando? Bueno, yo quería que en cada época poner un ejemplo de alguien que de alguna manera simbolizaba cómo era el mundo del espionaje en ese momento. Entonces empiezo por Rahab, que así se llama esta espía que propicia que el pueblo de Israel entre en la tierra prometida. Después me voy al mundo clásico y entonces ahí mi espía es la amante de Julio César, que es a su vez la madre de Bruto, el asesino de César. Y entonces es una historia muy interesante de una mujer que tiene que elegir entre el amor de su hijo y el amor de su amante, ¿no? Y salvar a uno o salvar a otro. Bueno, después me voy a la Edad Media y ahí me entero que había como 2 redes de espionajes importantísimos que cubrían toda Europa. Uno era la Inquisición, y es lógico, porque claro, se dedicaban a averiguar todos los oscuros secretos de las personas, y otro eran los juglares, que iban de corte en corte y eran los espías perfectos, porque entraban, o sea, subían los castillos y bajaban a las cabañas y a las tabernas y donde hiciera falta. Es decir, que con la música, ¿no? Y con la poesía que ellos representaban en castillos y en palacios, quizás se enteraban de muchos secretos de Estado, ¿no? Esas conversaciones que a veces tienen las personas poderosas delante del servicio o delante de artistas. Esas personas que están ahí, que son ayudantes, que a lo mejor son sirvientes, muchas veces es verdad que tienen acceso a información privilegiada, ¿no? Claro, a lo largo de los siglos, una de las redes de espías más importantes han sido los criados, porque claro, ellos se enteran absolutamente de todo. Y la gente se relaja delante de los criados, ¿no? Habla sin darse cuenta de lo que está diciendo. Ahí, ¿no? O sea que ellos han sido espías siempre, seguro. Y buenos espías además. En el siglo XX hay, bueno, conocemos a Mata Hari, que quizás sea la idea, ¿no?, más icónica o idílica que tenemos todos de mujeres que apostaron por utilizar cierta relación que tenían con algunos hombres poderosos para ayudar a unos o a otros, ¿no? El siglo XX sí que ha estado nutrido también de grandes mujeres, ¿no? Sí, pero fíjate que una de las sorpresas de este libro fue enterarme de que en los tratados serios de espionaje ni mencionan a Mata Hari. Digo, pero ¿cómo es posible si la tenemos como el epítome de las espías que ni siquiera le dediquen 2 líneas? Bueno, porque era una espía pésima. O sea, todo lo hizo mal. Era doble espía, trabajaba primero para los alemanes, luego los franceses la descubrieron y se convirtió en doble espía, y luego los franceses, como era una chapucera, porque es verdad que lo hacía todo muy mal, deciden utilizarla y la utilizan de la siguiente manera. En ese momento Francia estaba perdiendo la Primera Guerra Mundial, las pérdidas eran terribles, las muertes se contaban por miles, y entonces deciden dar un golpe de efecto para distraer la atención del público de esta masacre que está ocurriendo en los campos de batalla, y entonces descubren, delatan a Mata Hari. Y dices, ¿y por qué se ha convertido en esta espía tan famosa? Bueno, es porque imagínate que ahora se descubre que Madonna es doble espía y trabaja para los rusos y trabaja para los americanos. Sería una campanada bestial. Bueno, pues lo que pasó con Mata Hari. Es lo que pasó con Mata Hari. ¿Cuál de todas estas mujeres, cuál de ellas te ha llamado a ti especialmente la atención
por su biografía, porque has descubierto cosas de ellas increíbles o porque realmente estuvo en un momento clave que cambió la historia? Bueno, es que cada uno tiene una historia absolutamente increíble. Hay mujeres que han cambiado el curso de la historia, porque en esto las mujeres yo creo que son más discretas que los hombres. Hay varios casos en la Guerra Fría de mujeres que han tenido una actuación importantísima. Sin ir más lejos, hay una inglesa que nada menos que le pasa a los rusos una nota, o mejor dicho, una información que propicia que ellos construyan la bomba atómica, nada menos que ese secreto. Imagínate. Bueno, pues esta señora, que trabajó para los rusos cuando tenía 20 años, cuando tenía 70, bueno, vivió una vida completamente anónima todo ese tiempo y la descubrieron por casualidad, pero si no, ella se había convertido en una ama de casa que hacía tartas de manzana. Imagínate, esta señora que había ayudado a nada menos que a los rusos a construir la bomba atómica. En las películas de James Bond siempre aparecen ellas como las partners que, bueno, poco o nada tienen que ver con el mundo del espionaje. También nos ha quedado esa imagen y Hollywood en ese sentido no ha sido del todo, ¿verdad? Bueno, ¿no? Sí. Con ellas, ¿no? Es verdad, han quedado como mujeres florero cuando ha pasado James Bond a ser el gran espía del cine, ¿no? No fue así en muchos casos en la realidad, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo... No eran simplemente mujeres florero, Yo recojo la historia de una mujer que ella era ucraniana, fíjate la casualidad ahora que está tan de triste actualidad, se llama Larisa, y ella es la que inspira a Ian Fleming para crear el personaje que más adelante llevaría el cine Úrsula Andrés. O sea, cuando tú ves saliendo del agua Úrsula Andrés, guapísima, con una caracola, es esta mujer que se llamaba la Reina de Corazones y que ella actuaba en el Estrecho de Gibraltar. Primero fue una espía para los alemanes y cuando se da cuenta de los desmanes y las monstruosidades que están cometiendo los alemanes, ofrece sus servicios a los aliados. Y una vez más, como el caso anterior, cuando se acaba la guerra, ella desaparece y se dedica a ser ama de casa. Y al cabo de muchísimos años, su hija, que vive todavía y tiene 90 y tantos años, ha desvelado toda la trama, si no, no nos habríamos enterado tampoco. No nos habríamos enterado, ¿no? ¿Qué nos hace falta a todas las mujeres que ahora mismo estamos viendo esta entrevista? ¿Qué nos haría falta a nosotras para poder ser espía? Tú que has hablado con espías reales y has quizá captado la esencia de la buena mujer espía. Pues mira, yo creo que tiene que tener varias cualidades. Una, ser una persona extraordinariamente observadora, que se fija en los detalles en los que nadie se fija. Esto es importantísimo, estás recibiendo información todo el rato. Después tienes que ser discreta, no contar nunca nada. Los chismes, ¿no? Por supuesto, ni mu. Y luego tener mucho temple y mucha sangre fría, ¿no? Por eso yo nunca podría ser una espía, a mí me tiembla la rodilla, fijo. Empezaríamos a temblar, a sudar y se nos notaría. Sí, ¿no? Muchísimo. Esa capacidad de que no parezca que estás espiando, sino simplemente escuchando, ¿no? una conversación. ¿Te lo has pasado bien haciendo este libro, no? Pues me he divertido mucho y he aprendido un montón, porque lo que más me gusta a mí de escribir un libro es todo lo que yo aprendo. Lo que yo procuro es, en mis libros en general, que la información sea muy amena, muy interesante, por supuesto verídica, y a ser posible también desconocida. O sea, no voy a poner lo que ya se ha contado 27.000 veces, ¿no? Sino dar aportar, ¿no? Otro ángulo. Sí. Y es un libro para hombres también, me imagino, ¿no? Que a veces mira, tenemos el cliché de que los libros de historias de mujeres solo interesan a mujeres. Claro, ¿no? Curiosamente, a mí me sorprende porque lo que estoy palpando ahora, por los sitios a los que voy a firmar libros y tal y cual, casi hay más hombres que mujeres, lo cual es una novedad, ¿eh? Porque hasta ahora las grandes lectoras siempre han sido mujeres, no solo de mis libros, sino de libros de ficción en general. Bueno, hace poquitos días te hemos visto por aquí en Barcelona, en esa gran gala entregando los premios Planeta. Siguen llegando muchas novelas, ¿verdad?, presentándose cada año a ese gran premio, que es la gran fiesta de la literatura y que demuestra el buen momento y la buena salud que tiene la literatura hoy en día, ¿no? Yo creo que seguís estando ahí. Sí, y además yo que ahora ya llevo, ay Dios mío, ¿cuántos años? Como 22 años que he jurado el premio, una barbaridad. Es muy interesante ver cómo
los libros que se premian cada año, de alguna manera son como una foto fija de cuál es el interés del lector en ese momento. O sea, el premio es infalible en eso. Cuando gustaban las novelas sociales, se premia, o las novelas políticas, después llegó el momento de las novelas con una temática más femenina, después las novelas negras, después la novela histórica, y siempre sintoniza con la sensibilidad del momento. Antes de acabar, quiero preguntarte, yo sé que tú das cursos, ¿verdad? A gente que quiere probar, que quiere intentar escribir buenas historias. ¿Hay alguna receta o no? Que podamos rápido. Lo digo por si hay alguien en casa que diga, o sea, pues es verdad que me he planteado alguna vez tomar algún curso, ¿no? Para que alguien me oriente. Tienes ahí cursos en internet, ¿verdad? Que los das para sí, para además ayudar, es una de las cosas de las que estoy más orgullosa, porque es ayudar a gente a cumplir el sueño que yo tuve en un momento dado. Ya hemos tenido muchísimos alumnos, varios con premios, por supuesto muchos con libro publicado. Tenemos alumnos en sitios rarísimos, en el Vaticano, me encantaría saber quién es mi alumno del Vaticano. O etarras también, que están en la cárcel. Bueno, muy curioso. Y yo siempre les digo que para ser escritor hace falta tener una enorme curiosidad. O sea, un escritor es alguien que va por la calle y todo el tiempo se está haciendo preguntas. ¿Por qué? A ver, esa maleta que está ahí... De ahí podría salir una esa historia, chica, ¿no? claro, o este niño que llora, ¿qué le pasa? O cosas así, ¿no? Tienes que ser una persona sumamente curiosa. Y después también tienes que ser un gran lector. No se puede ser un buen escritor si no lees mucho. Hay que leer mucho, sí, ¿no? Exacto. Leyendo se aprende también a escribir, ¿verdad? Claro. Y a comunicar emociones, sentimientos y a aprender. Muchísimas gracias, Carmen. Espero 2 años, dices que tenemos que esperar para la siguiente entrevista. Me temo que sí. Eso quiere decir que ya algo hay en tu cabeza, como buena escritora, preparando ya o hilvanando a lo mejor de lo que puede ir tu siguiente libro. Pues no mira, nos digas nada, no, es que pero ya hay porque algo, no hay nada, no hay nada de no, momento. porque yo cuando termino un libro me pasa como esas madres que acaban de tener un niño de 5 kilos y alguien se acerca y dice, ¿para cuándo la parejita? Y tú dices, ay, no, mire, déjeme que recupere, que después ya pensaré. ¿No? Sí. Ahora disfrutando del éxito de este libro, de toda la atención que le damos los medios, como siempre a Carmen, porque es un placer charlar contigo. Y para mí también. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Alicia. Gracias.